This meeting is being. Ok, buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros. Pues vamos a hablarles acerca del rol del cirujano plástico reconstructivo, tanto injertos como colgajos y también el tratamiento del podiatra y el podólogo. Ya, entonces el rol del cirujano plástico reconstructivo en sí es, o lo que nos brinda la cirugía plástica es que podamos como abordar específicamente hablando en este momento el pie diabético, tanto de manera preventiva como para poder corregir las complicaciones que se puedan presentar en la enfermedad. Entonces, como primer punto, o sea, lo que se debe realizar es una evaluación de la herida para, pues, descartar o no si existen signos de infección o también tejido de granulación. También ver cuál es el tipo de úlcera y dónde está ubicada y la conducta que se debe seguir frente a esto. También pues el cirujano, en este caso el cirujano plástico, va a como a ver cuáles son los exámenes complementarios, entre ellos la angiotomografía y el Doppler, que son importantes para poder ver la viabilidad de los vasos, y también la reconstrucción, tanto con injertos o colgajos. ¿No salió por? Listo. Entonces, en la reconstrucción, el cirujano plástico en muchos países, no estoy tan segura, creo que no se realiza tanto aquí en el país, pero en muchos países ellos son los encargados de realizar el desbridamiento inicial de la herida, entonces haciendo primero una remoción de lo que es el tejido muerto, el tejido que ya está dañado, para así poder mejorar el proceso de cicatrización. También la eliminación de los callos, hacer un examen completo de todo lo que tiene el alcance de la herida, facilitar los drenajes, estimulando la cicatrización y así pues evitar en lo posible que ocurran infecciones. Ya, entonces los injertos, bueno, en los injertos algo importante que debemos recalcar es que estos no preservan la vascularización original, sino que se van a formar nuevos vasos. Entonces, en los injertos tenemos según la composición y según los agentes dadores y receptores. Según su composición, si estos pues son simples o estos son complejos, y según los agentes dadores y receptores, si son los autoinjertos, es decir, que son injertos sacados de partes del mismo cuerpo de la persona. También los isoinjertos, aloinjertos y los senoinjertos, que estos serían como sacados de otras especies. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con los colgajos. Entonces, un colgajo, por así decirlo, es un bloque vascularizado de tejido que se va a movilizar a partir de un sitio donador que se va a transferir a otra ubicación, que este puede ser ya sea distante o adyacente, y esto con fines de reconstrucción. Estos colgajos van a tener, por así decirlo, ciertos objetivos que deben cumplir. Entonces, los colgajos deben proporcionar un tejido bien vascularizado para poder controlar la infección en caso de que el paciente lo presente. También estos deben aportar un contorno adecuado para el calzado, además que deben poseer un anclaje sólido para poder soportar las fuerzas de cizallamiento, y además que esto se los va a utilizar, se debe mencionar que esto se los va a utilizar en la planta del pie, a diferencia del injerto. Como lo dijo Ari, el injerto es un tipo que no es vascularizado, y el colgajo, este sí va a ser muy vascularizado. Ya, pásale. Ya, entonces tenemos diferentes tipos de colgajos, y entre los cuales tenemos los colgajos musculares. Estos se decía que eran, por así decirlo, como su nombre mismo lo dice, están constituidos por músculo, pero también pueden estar constituidos por tejido cutáneo y subcutáneo adyacente. También tenemos los colgajos fasciocutáneos, que estos se refiere a que van a tener su irrigación en zonas perforantes, y que van a provenir de vasos sanguíneos profundos que atraviesan la fascia
y que van a irrigar la piel, estableciendo así un tipo de colgajo muy irrigado. De igual manera tenemos los colgajos perforantes y estos se decían que eran, es un tipo de técnica, se mencionaba, en donde va a utilizar una porción de la piel de grasa subcutánea que va a estar muy vascularizada, que van a perforar el músculo, la fascia o el tabique para que así se pueda cerrar y restaurar un área que tenga algún defecto, como en este caso cuando tienen los huesos están a la intemperie. Entonces, estos colgajos perforantes tienen, también se subdividen y en estos tenemos los colgajos que se pueden obtener colgajos anterolateral del muslo, colgajo perforante del glúteo, también puede ser colgajo de la arteria circunfleja ilíaca superficial. Pásale, por favor. Ya, también tenemos otros tipos de colgajos y en este tenemos el colgajo libre, en donde se menciona que se retira de otra parte del cuerpo una porción de piel junto con su vena y arteria. En cuanto al colgajo por rotación, consistía en realizar 2 incisiones de la cara interna del pie, en donde se va a extraer un poco de piel con tejido subcutáneo junto con los vasos y se va a rotar al lugar en donde lo necesite. Y se mencionaba que puede curarse por sí sola o se puede suturar, como podemos observar en la imagen. Pásale, por favor. Ya, entonces, por último, tenemos cuál es el rol del podiatra y podólogo. Ya, el podólogo, se va a encargar de la prevención y el cuidado de los pies, por así decirlo, es un técnico. Y el podiatra, va a estar capacitado para curar, corregir y operar en cualquier enfermedad y afectación que tengan los pies. Por ejemplo, como estamos viendo ahora, el pie diabético, el hallux valgus, también las úlceras. Entonces, la diferencia es que el podólogo es un técnico y el podiatra es un médico especializado. Y juntos van a tener ciertas características, entonces tanto el podiatra como el podólogo van a identificar factores de riesgo, se van a encargar de la educación específica del autocuidado que deben tener los pacientes. De igual manera, se van a encargar de dar un asesoramiento para el tipo de calzado que deben tener, en este caso los pacientes con pie diabético, y también, también se va a encargar de la confección de soportes plantares o plantillas. Y listo, eso ha sido todo por nuestra exposición. Gracias. Gracias, doctoras. Bueno, general, lo que ustedes presentaron es bastante conciso y estaba claro, ¿no? Entonces, solamente como comentario, en realidad sí, en la mayoría de hospitales de otros países lo que suele hacerse con el pie diabético es que el cirujano plástico valora en primera instancia, bueno, obviamente primero la valoración por el médico internista, ¿no? Y lo que normalmente suele pasar es que el cirujano plástico debería tratar la parte infecciosa, toda la parte que es la resección, la exéresis del tejido, o sea, muscular, tejido celular subcutáneo, piel, que está ya necrótica, drenaje de abscesos, y posteriormente cuando ya vaya la herida limpia, mejorando, granulando, que es un proceso un poco largo, no es tan corto desde que llega un paciente más o menos hasta que ya está en condiciones de granular y granulación, más o menos pasa un mes, ¿sí? Entonces, ya después la cobertura como ustedes vieron, ¿no? Injertos o colgajos. El injerto más sencillo, solo se acerca el pellejito, digámoslo así, la piel, lo más superficial, y se cubre la zona que ya está con tejido de granulación, es decir, con tejido que va a recibir de forma adecuada un colgajo y que sobre todo está cubriendo las estructuras tendinosas u óseas. Cuando no hay cobertura tendinosa o de hueso, bueno, ya se procede a los colgajos. Y ahí sí, como ustedes vieron, hay colgajos rotacionales, colgajos libres. De todas formas, la idea es cubrir y que no sea una parte muy gruesa de tejido, ¿no? De tal forma que el paciente pueda usar el calzado y todo. Lamentablemente esto está bastante limitado para los pacientes con pie diabético, porque los pacientes con pie diabético que tienen isquemia normalmente se les logra hacer un bypass o una revascularización y se logra salvar una arteria, no las tres. Entonces,
usted salva una arteria y con eso ya puede perfundirse el pie, mejorar la herida, mejorar la cicatrización, pero probablemente sea poco procedente y contraindicado hacer un colgajo rotacional porque son arterias, bueno, un rotacional sí, pero un injerto libre no. ¿Por qué? Porque necesita, por ejemplo, tomar la arteria tibial anterior como arteria donante y conectarle ahí el vaso del pedículo, tanto venoso como arterial, del injerto libre que viene a colocarse en esa zona que está faltante. Entonces, normalmente si ya son vasos de enfermos, es más complicado hacer la anastomosis de ahí. Y esto normalmente lo hacen los cirujanos plásticos que se han especializado en injertos o algunos traumatólogos también. Más que nada porque ellos, los cirujanos plásticos se encargan de la cobertura de tejidos expuestos, que es la función del cirujano plástico. Pero bueno, en el hospital hay un especialista que está haciendo este tipo de cirugías. No es nada sencillo, es una cirugía bastante larga, complicada, compleja, incluso si es que es con un colgajo rotacional. Pero bueno, en tal caso, en rotacional usted no tiene que sacar un segmento con su arteria y con su vena, solamente tiene que rotar ese segmento que ya tiene su arteria y su vena y no tiene que hacer nuevas anastomosis. Y como lo rota, queda un espacio faltante de piel que normalmente se puede unir a través de sutura simple. Entonces, básicamente, ese debería ser el rol del cirujano plástico en general, ¿ya? Bueno, en cada hospital, en cada ciudad a veces es un poco diferente y normalmente lo que estamos viendo es que los cirujanos plásticos no están haciendo mucho la parte del pie diabético. Bueno, ya diferentes situaciones de cada hospital también tienen que ver, ¿no? El tema del personal, por ejemplo, en nuestro hospital solamente hay un cirujano plástico, solo hay uno. De todas formas, eh, por ejemplo, en nuestro servicio de cirugía vascular somos solo 2 cirujanos vasculares y también tenemos un especialista en venas, pero el cirujano vascular tiene una competencia un poco más amplia porque también puede operar la parte de las venas de arterias. Y entonces, no tenemos siempre el personal suficiente para cubrir toda esta demanda, ¿no? Eso sí es lamentable porque deberíamos tener más especialistas, pero bueno, hacemos todo lo que está a nuestro alcance y a veces lo que no está a nuestro alcance también. La idea es tratar de preservar los pies y tratar de conservar la mayor cantidad de estructuras óseas y articulares posibles. Incluso a veces hay exposiciones óseas que duran semanas en cubrirse y tendinosas también. Las tendinosas son aguantan menos tiempo. Si usted tiene unos tendones del dorso del pie, pueden aguantar una semana, 2 semanas incluso. Bueno, idealmente no deberían soportar mucho tiempo sin cubrirse, pero pueden esperar ese tiempo hasta que la piel, hasta que los tejidos de abajo vayan granulando y se puede hacer un injerto un rotacional o un colgajo si es que es posible, pero por ejemplo en tendones no podemos hacer un injerto libre y perdón, un injerto de piel. Si sacar la piel no podemos y colocar encima de una parte ósea o tendinosa, porque enseguida se lastima y se pierde. Sería una cirugía en vano. ¿Comentarios, preguntas, doctores? ¿Nadie? ¿Preguntas? Doc, yo tenía la pregunta. ¿No hay algún porcentaje de recidiva después del colgajo en estos pacientes diabéticos? Sí, depende del tipo de paciente que sea, ¿no? Porque si es un paciente diabético que tiene buenos pulsos, que no tiene enfermedad arterial, les va bastante bien en general. Lo bueno es que cuando ya están en el hospital están manejados bien de la parte infecciosa y de la parte metabólica, y la expectativa de que le vaya bien es mejor. Pero sí hay bastante recidiva en los pacientes que no han sido revascularizados. Revascularizados me refiero con un bypass o con una angioplastía. Incluso a veces tienen una contraindicación relativa, porque el rato que usted hace una nueva incisión en una pierna isquémica para hacer un colgajo rotacional, o toma una arteria, como le dije, ya previamente enferma, como arteria donante, el injerto se puede llevar la cantidad del flujo que iba hacia la parte distal del pie. Sí, y a veces definitivamente es contraindicado porque hay algunas técnicas de los colgajos libres que significa que usted, por ejemplo, le corta la tibial anterior y le liga el segmento distal y el injerto va conectado directamente, término terminal, con la arteria tibial anterior, por ejemplo, para cubrir un defecto de la parte distal de la pierna.
Esto se puede hacer con más facilidad en pacientes que tienen traumatismos y que no necesariamente son diabéticos. Y si son diabéticos, pues que tengan la circulación no tan enferma. Entonces sí es bastante compleja esta área, ¿no? Por eso el esfuerzo del cirujano vascular está encaminado a perfundir lo mejor que se pueda, pero hay bastantes limitaciones por la extensión de las lesiones. Ahora diría, entonces, ¿por qué no reperfunden todos los vasos? Porque primero a veces no hay cómo reperfundir los tres vasos, es decir, la tibia anterior, la tibia posterior y la peronea. Y segundo, a veces lo poco que hay de circulación se puede terminar ocluyendo en su totalidad. Tampoco se pueden hacer bypasses de las tres arterias. Y también tiene su sentido, porque normalmente los vasos sanguíneos van a perfundir la sangre de un lado A a un lado B, pero en el segmento intermedio se nutren de vasos más proximales, no hay flujo directo desde el bypass, ¿sí? Eso, doctores. ¿Quién sigue? Ya, doc. A ver. Bueno, buenas tardes, buenas noches, doc. Buenas noches, compañeros. Les vamos a hablar sobre el rol del cirujano vascular enfocados a lo que es la revascularización abierta por bypass o también la revascularización a nivel endovascular y nuestro tiempo es de 6 minutos. Entendiendo como concepto que la revascularización básicamente es la restauración del flujo a una parte corporal que sufrió un estado de isquemia, y es decir, es un proceso de recuperar el flujo directamente desde esa zona isquémica y haciendo un puente y que evita básicamente la amputación. Se menciona que la técnica de el proceso de revascularización quirúrgico llega a presentar un salvataje del 90% en algunas bibliografías y otras mencionan de un 75%, pero que llega a ser una intervención agresiva. Aquí tenemos Ahora, dos tipos. espera un momentito, doctores. Lamentablemente en estas estadísticas existe bastantísimo riesgo de publicación, porque ¿qué suele pasar? Suele pasar que muchos grupos de trabajo, muchos investigadores reportan solo los resultados positivos. Entonces, a veces hay estudios que están armados, hechos y todo, pero no reportan los resultados negativos y prefieren no publicar, lo cual es malo. Y de hecho, hay un estudio famosísimo que se llamaba Basil, que, que era un estudio acerca de la revascularización endovascular de las arterias infrageniculares. Y no publicaron porque encontraron pobres resultados con la revascularización endovascular. No publicaron. Hicieron muchas bombas, muchos, ya saben, cuando van a hacer un estudio, dicen que, por ejemplo, en el 2022 iban a publicar, que ya estaba todo listo, que los resultados se esperan, y con unos 5 años de anticipación para ver los resultados de largo plazo. Y sucede que la fecha, cuando tenían que publicar, no publicar. ¿Y por qué? Porque ya se filtró información de que tuvieron resultados muy, muy deplorables, muy malos respecto a lo que se esperaba. Entonces ahí sí es posible que ese porcentaje que usted me dice del 90%, 75% a 90% de salvataje sea más bajo. Sigamos. Obviamente hablando del pie diabético isquémico o el neuroisquémico. Ya, doc. Dentro de los requisitos para este procedimiento se debe tener en cuenta que exista una arteria receptora de buen calibre para que sea de mejor el proceso de restauración del flujo vascular y también la presencia de un arco plantar. Ya, entonces, dentro de las indicaciones para la revascularización, es importante que se confirme la presencia de una isquemia severa o crítica, es decir, que debe haber la ausencia tanto del pulso pedio y también puede darse la ausencia del pulso tibial posterior. Otra indicación es que el paciente llega a presentar dolor en las extremidades durante el reposo y la presencia de lesiones isquémicas como úlceras, gangrena o necrosis, y también se pueden acompañar de palidez y frialdad en las extremidades y la presencia de úlceras no cicatrizadas como consecuencia de la isquemia como tal. Entonces, el objetivo en sí de la revascularización va a ser, bueno, asegurar la salvación de la extremidad o en otros casos poder disminuir el nivel de la amputación en caso de que se dé. Wendy,
Wendy, por favor, comente la foto anterior. Comente. Eso. ¿Qué? ¿Sobre el pulso? John, comente esa foto. Que el pulso en sí pedial está mal tomado. Medial no, por favor. A usted Pero mismo que le de la dijo. arteria pedia, perdón. Entonces, Pedio o dorsal del pie. A ver, ahora sí, todos en altavoz. Ya. Ya vamos a terminar el semestre y siguen con pedial. A ver, chicos, activen todos. Despiértense porque están aburridos, están cansados, no sé qué les pasa, yo también un poco. Pero bueno. A ver, chicos. Pulso, pedio, todos repitan. Pedio. Pulso Pedio. pedio. pulso pedio. Pedio. No pedial. Ya sigamos nomás, chicos. Siga. Ya, Doc. Bueno, entonces, con la primera intervención de revascularización abierta por bypass, básicamente es el desvío vascular. Alexis, espérese un ratito. Pero ¿cuál era el comentario del pulso? ¿Qué está Ah. John? Perdón, Doc, no lo escuché. John iba a hablar que cuál es el comentario del pulso pedio. Que en este caso el pulso está muy abajo y lateral. O sea, es un poquito, debe estar puesto, o sea, y a su vez también está colocado el dedo gordo y en sí está muy lateral y muy abajo la toma Ya, del listo, pulso. está muy distal. El pulso Ajá. pedio, ahí donde están palpándole ya no está. Está más arriba, unos 3 centímetros más arriba. Ahí la arteria pedia ya deja de ser pedia. Ya se empieza a formar un arco superficial. Y también la arteria pedia ya se profundiza entre los dos metatarsianos. Sí, y ya no se llama pedia. ¿Listo? Algunos textos le llaman primera interósea y está entre los dos huesos. Por lo tanto, usted no le va a palpar jamás. Porque ya está metida entre los dos huesos. La estructura ósea ya no le permite palpar. ¿Listo? Entonces, ahí ya no se le va a palpar. Definitivamente esa foto no es, un médico no está examinando. Sigamos. Ya, Doc. Entonces, con la técnica de revascularización abierta por bypass, básicamente se realiza un desvío vascular mediante un autoinjerto autólogo para evitar el tema de evitar un obstáculo o la afectación vascular ocluida directamente. Y pues se utiliza esta técnica en los tipos Fontaine 3 y 4, que ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué autoinjerto autólogo se usa? Pues la vena safena mayor, pero también se pueden utilizar otras como son la vena safena menor, la vena cefálica o la vena basílica. ¿Qué debe cumplir este autoinjerto venoso básicamente para ser óptimo en el bypass? Que sea homo o contralateral, que tenga una inversión valvular para evitar el reflujo, porque básicamente es a nivel arterial y no necesitamos el tema valvular para el injerto o el bypass vascular arterial. Y también se mencionaba que debe ser entre un diámetro de 3 a 4 milímetros como tal. Ya les voy a mostrar todos los tipos de bypass que hay. Solo paso a la siguiente diapo. Aquí, bueno, dentro de los bypass se los dividen en anatómicos y extraanatómicos. Los más frecuentes son los anatómicos. Entonces, por ejemplo, pueden ser iliofemorales, porque aquí está a nivel femoral, está ocluido. También pueden ser femoropoplicos, como vemos en la parte de acá. Femoropoplicos por debajo, este era por encima, este por debajo. También se pueden hacer aortobifemorales, pero estos de la revisión que vi son muy poco comunes que se utilicen. Y también los extraanatómicos que usan no
la parte enfocada arterial de la parte de la pierna y pie, sino ya usan otras partes como es la axilo bifemoral, ya que hay problema a nivel aórtico y ilíaco, o oclusión o isquemia. Y por otra parte, la femoral, que es como un puentecito entre las dos, debido a una oclusión o isquemia a nivel de la arteria ilíaca. Ya, y otra de las técnicas de revascularización va a ser la técnica endovascular o angioplastía, la cual mencionaba que iba a usarse esta técnica cuando hay la presencia de dosis cortas, menores a 4 centímetros, y esta decía que se realizaba en cambio mediante un abordaje muy pequeño que consiste en una punción arterial de unos 2 milímetros y bueno, esta punción, bueno, el sitio de acceso percutáneo más común iba a ser la arteria femoral común. También decía que, bueno, en esta angioplastía en la que se utilizaba un balón para la dilatación, entonces gracias a esto se va a provocar el estiramiento de la capa media y la adventicia de la arteria. Y de esta manera, los stents, igual que se iban a colocar, iban a ayudar a mantener la permeabilidad de la luz, ayudando al restablecimiento de... también decía que esta técnica resultaba ser menos agresiva y de una recuperación más rápida. Y mencionaba también que no, o sea, tenía una menor probabilidad de que pueda darse una nueva intervención quirúrgica en caso de que ésta haya fracasado. Ya, esa es nuestra presentación, Doc. Gracias. Gracias. Usted misma, doctora, critique esa foto que he puesto, ¿ya? La última foto. Perdón, ese gráfico que está ahí. Eso ya lo expliqué unas 2 veces, ¿ya? Vamos del gráfico. Amplíelo, póngalo para verlo. ¿O quién le quiere ayudar? O sea, ¿cómo, Doc? Este indicaba cómo se realizaba el proceso. Sí, El tiene momento razón. Pero tiene que explicar qué está mal de ese gráfico. Eso le pedí. ¿Quién quiere ayudarle? que no se dilata así todo el vaso, sino aplastaba la placa. Eso, gracias. Compactaba la placa. Entonces, ustedes no van a dilatar el vaso, no lo van a dejar. Si ven en la foto donde está el balón y ya inflado el balón, ahí no vemos que la placa se haya compactado, o si se compactó muy poco. Lo que vemos en esa es que la arteria en general se dilató. Y en la última foto incluso se ve menos compactada la placa. Sí se ve un poco más de luz, pero la arteria en general no se dilata, ¿sí? La placa es tan dura que resiste un montón de presión. Hagan cuenta que usted encima de ese balón se puede parar y ese balón no se va a desinflar ni a reventar. Aguanta 10 atmósferas. Hay balones de hasta 15, 20 atmósferas de presión. Entonces son súper, tienen una fuerza muy importante en rato que los insufla. Y vienen diseñados de acuerdo al tamaño de la arteria. Entonces hay balones de 1,5 milímetros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, 10 milímetros, de acuerdo a la arteria. Incluso hay balones para la aorta abdominal, para las ilíacas, ¿ya? Entonces, balones de angioplastía me refiero. Listo. Ya, creo que esto hemos hablado ya en otras clases de enfermedad arterial periférica, así que no vamos a hablar más de esto. Sigamos. Listo, buenas noches, doctor. Compañeros, vamos a hablar ahora del aneurisma de aorta abdominal, específicamente de la definición, etiología y las manifestaciones clínicas. Parece que ya se va a acabar la reunión, falta un minuto. ¿Será que continúa? Ya le mando un nuevo link, mejor, para que no se entrecorte. Bueno, Ya. Y me gustaría empezar aclarando de forma general qué es un aneurisma. Y este se lo define como la dilatación del espesor completo de un vaso sanguíneo, que es un 50% mayor a su diámetro normal. Entonces,
¿Qué es el aneurisma de la aorta abdominal? Sería la dilatación del diámetro de la aorta abdominal mayor o igual a 3 centímetros. Cabe recalcar que este diámetro aórtico suele variar de forma normal, ya sea con la edad, de acuerdo al sexo o incluso de acuerdo a la constitución corporal. Sin embargo, de la bibliografía que pude rescatar, se mencionaba que en mujeres este diámetro variaba de 1,2 a 1,9 y en hombres de 1,4 a 2,1. Sin embargo, lo importante, y es lo que está encerrado en el cuadrito color rojo, es que el aneurisma de aorta abdominal siempre va a ser mayor o igual a 3 centímetros. Pásale, por favor. Entonces, dentro de los factores de riesgos asociados con este tipo de aneurismas se encuentran, por ejemplo, la edad. Se mencionaba a las personas mayores de 65 años, ya que la incidencia de este aneurisma de aorta abdominal suele aumentar con el paso de los años y también se menciona que estos suelen ser raros en personas que son menores a los 55 años. Por otro lado, el sexo masculino está más asociado, ya que se dice que la prevalencia en las mujeres suele ser 5 veces menor que en los hombres. Por otro lado, tenemos al tabaquismo, que se mencionaba que era uno de los factores de riesgos más importantes, ya que podría multiplicarle el riesgo en 8 veces más en pacientes fumadores en comparación con aquellos que nunca han fumado. Por otro lado, tenemos también antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal o de aneurismas de otras arterias grandes, como podrían ser la ilíaca, la femoral, la poplitea. Y también tenemos como factor de riesgo a la hipertensión arterial, la cual se asociaba tanto con un incremento del riesgo de formación, así como un incremento del riesgo de la ruptura de este tipo de aneurismas. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a la etiología, bueno, esta está por cambios progresivos en la pared arterial y puede estar dado por respuesta a causas multifactoriales, tal como los procesos infecciosos, los procesos inflamatorios, y también puede estar relacionado con anormalidades del tejido conectivo, como por ejemplo en el síndrome de Marfan. Ya, hay que tomar en cuenta también para entender un poco la etiología, la división arterial, o sea, es que tiene la arteria y esta se divide en 3 capas. Primero tenemos la íntima, la media y la adventicia. Ya, hay que saber que en la adventicia esta tiene componentes de elastina y el colágeno que permite el soporte de la estructura de los vasos sanguíneos y es aquí donde va a estar afectado para que se produzca el aneurisma. Ya, ¿y cómo va a estar afectado? A través de 4 procesos. Primero encontramos lo que es la proteólisis, segundo el estrés oxidativo, el tercero la respuesta inmunoinflamatoria y por último la apoptosis de las células del músculo liso. Ya, pero ¿qué es lo que va a producirse? Pásale, por favor. Lo que se va a dar es un aumento de las proteasas, las cuales lo que hacen es degradar a la elastina, entre las cuales está la plasmina, la elastasa, la catepsina, ¿ya? Esto también lo que va a producir es una disminución de las proteínas elastogénicas y, bueno, a la final van a estar alterando a la morfología de la arteria. También se presentan infiltrados inflamatorios, tanto de linfocitos T, linfocitos B, los neutrófilos y los macrófagos. Y de estos linfocitos, los TH1 o los linfocitos T helper tipo 1 interfieren en lo que es la inhibición de la síntesis del colágeno, nuevamente atacando de esta manera la parte morfológica de la arteria. ¿Ya? Y bueno, en la conclusión es que la pérdida de las propiedades elásticas por la afectación de la elastina y el colágeno producen lo que es la dilatación arterial, que es un poco acerca de la etiología y la fisiopatología del aneurisma abdominal. Pásale. Ya, dentro de las manifestaciones clínicas, bueno, generalmente los pacientes suelen ser asintomáticos y el diagnóstico se hace mediante estudios de imagen, pero pueden referir dolor abdominal o una masa abdominal que es pulsátil. Ahora, si es que por otro lado tenemos una ruptura del aneurisma, ahí sí vamos a encontrar 3 signos. Primero, el dolor irradiado que suele irse hacia la espalda. Segundo, la hipotensión. Y tercero, bueno, persiste lo que es la masa abdominal pulsátil y palpable. Pásale. Entonces no sería
Está bien, ¿no? Regresa a la diapositiva anterior. O sea, dice dolor irradiado a la espalda. Sí, pero hay que decir dolor abdominal, porque eso sí es clave. Porque puede ser un dolor torácico irradiado a la espalda, o puede ser un dolor en el hombro irradiado a la espalda. Y eso podría ser un aneurisma de aorta torácica o una disección de aorta, pero estamos hablando justamente de aneurisma de aorta abdominal, no de disección torácica, ni tampoco de aneurisma de la aorta torácica. Entonces, es un dolor abdominal. Entonces, repíteles a sus compañeros, por favor, cuáles son los signos de ruptura y cómo se puede dar cuenta que está frente a un aneurisma roto. Ya, los síntomas son tres claves. Primero, el dolor abdominal irradiado a la espalda. Segundo, la hipotensión, que este es el más clave, que vamos a poder darnos cuenta que estamos frente a una ruptura del aneurisma porque existe la hipotensión. Y la masa abdominal pulsátil y palpable. Entonces, si tienen las tres cosas, la posibilidad de que sea un aneurisma roto es altísima. Sí, porque tiene una masa palpable y pulsátil, hipotensión, y el paciente tiene ese dolor. A veces, en algunos pacientes puede haber equimosis en la región de la fosa ilíaca o de la región lumbar, pero es un poco más raro ver eso. De todas formas, el aneurisma de aorta abdominal roto es una complicación seria porque la mortalidad es altísima. Muchos pacientes no alcanzan a llegar a los hospitales. Y dentro de la cirugía de emergencia, la mortalidad es más alta que la cirugía programada, porque el paciente ya viene con pérdida sanguínea, ha sangrado unos 2.000 o 3.000 cc de sangre, a veces un poco más incluso, y ya la compensación ya es difícil. No es lo mismo que entrar sin sangrado, ¿no? Todos los parámetros hemodinámicos alterados que ustedes deben haber visto en anestesia, es mucho más difícil operar a un paciente con hipotensión, no solamente por la pérdida sanguínea, sino que la pérdida sanguínea motiva, aparte de la hipotensión, otros problemas en sistémicos en general, ¿sí? Entonces, las personas de sexo femenino normalmente tienen una mortalidad más alta en este tipo de aneurismas, aunque no es tan común como en el masculino, porque la prevalencia de fumadores es más alta en varones. En el primer mundo es así, y en el tercer mundo ya se está igualando las cifras de pacientes fumadores. Y aquí se espera que unos 20 años, si siguen con esos cigarrillos de contrabando, que hay bastantes en las esquinas, no sé si se han fijado, hay mucho tabaco de contrabando. Eso se verá el fruto en unos 20 años y vamos a verlo. O sea, no hay forma de evitar eso porque es bastante lo que se está consumiendo. Primero porque no pagan, es mucho más barato y hay más acceso, más fácil. Está en la esquina de muchos lados. Entonces es bastante común. Incluso en la esquina del hospital hay un señor que vende. Y bueno, sigamos. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el aneurisma de aorta abdominal, pero el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento endovascular y el tratamiento quirúrgico de este. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primeramente, se basa en el examen físico. En el examen físico, lo que más vamos a encontrar es la presencia de la masa abdominal pulsátil, que este es el hallazgo clínico clásico. Pero la sensibilidad de este es del 68% y la especificidad es del 75%. Por lo tanto, también esta sensibilidad se va a ver afectada si hay una presencia de obesidad troncal, hay distensión de la pared abdominal o el tamaño es muy pequeño de este aneurisma. Además, se sabe que de alrededor del 66 al 75% de los aneurismas, estos son asintomáticos y la mayoría de estos los vamos a detectar de manera incidental en algún estudio de imagen que se solicite para alguna otra causa. Y como habían mencionado, esta triada clínica, que era el dolor abdominal, la hipotensión y la masa abdominal, solo va a estar presente en alrededor del 25 al 50% de los pacientes. Además, también se menciona que puede darse un diagnóstico erróneo en el 60% de los pacientes, ya que los síntomas se podrían atribuir a otras causas no aórticas, como podría ser tal vez el reflujo gastroesofágico. Por lo que, en sí, como vemos, los hallazgos del examen físico van a ser
variados tanto asintomáticos como asintomáticos, por lo que las imágenes radiológicas van a ser el método principal para que podamos detectar la enfermedad abdominal. Por lo que la ecografía abdominal viene a ser este estudio diagnóstico inicial que nos va a permitir identificar en pacientes que tienen sospecha, que son asintomáticos, quienes presentan una masa abdominal pulsátil y quienes tienen una sugerencia de aneurisma aórtico según estudios previos de imagen. Estos pacientes, todos estos incluyen mediciones de la aorta abdominal y las arterias ilíacas en múltiples niveles, tanto suprarrenal como infrarrenal. Otro también importante es la angiografía por tomografía computarizada, ya que los aneurismas aórticos de mayor tamaño, que son sintomáticos, están rotos, tienen un crecimiento rápido del aneurisma, todo eso nos va a permitir detectar igualmente el desarrollo de síntomas, o también cuando ya podríamos pensar que se podría dar una reparación electiva de estos cuando son mayores a 4.5 o 5 centímetros. Ya. Bueno, después de que ya el paciente fue diagnosticado de un aneurisma aórtico, siempre se les suele hacer un seguimiento y este intervalo de imágenes de vigilancia suele estar guiado principalmente por el tamaño del aneurisma. El principal estudio suele ser la ecografía, que es la técnica diagnóstica ideal tanto para la detección y como el seguimiento. Dentro de esto se recomendaban los intervalos de vigilancia con un diámetro menor a 2,6, no se recomendaba hacer ningún seguimiento. Un diámetro... Está bien lo que usted me dice muy bien, Wendy. Es importante para el seguimiento, ¿no es cierto? Ya. Y para el screening prácticamente, dijo usted, ¿no es cierto? Para el screening, la detección y el seguimiento. Y para el diagnóstico preoperatorio, ¿qué se hace? ¿Cuál es el examen de elección? La ecografía. Creo que me parece que la tomografía... Me parece que está Es que porque decía que si es que se le hacía ese seguimiento con una tomografía, si es que había un crecimiento mayor a 5 milímetros en 6 meses y según eso ya podría ser como que para hacer la cirugía. Bueno, no es la tomografía, es la angiotomografía. Por ahí mucho. La angiotomografía. Y que es importante, porque si usted manda un pedido y le pone angiotomografía, y pasa, y este es muy frecuentemente. Por ejemplo, yo dejo indicando de un paciente angiotomografía, y cuando regresa el estudio que se tramitó porque el tomógrafo del hospital está dañado, me regresa una tomografía. Yo reviso las imágenes, veo, y es una tomografía simple. Entonces voy a ver cómo se hizo el pedido y nos regresan de la clínica de convenio que efectivamente se mandó un pedido de tomografía. Y si usted manda un pedido de tomografía no va a ver casi nada de los detalles. Puede ser que le vea en alguna medida del aneurisma. Lo que necesitamos es la angiotomografía es para ver cómo está el flujo, dónde están los sitios críticos, dónde hay un trombo mural, si tiene o no tiene trombo mural, de dónde a dónde es la extensión, si es abdominal netamente o ya está involucrando la aorta torácica, o también está involucrando las ilíacas. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve ver el medio de contraste. Más o menos se utiliza en cada angiotomografía 100 ml de medio de contraste. Y como les dije en algún momento, no es tan sencillo este examen. ¿Por qué? Porque los técnicos de imagen, las personas que hacen el examen, tienen que contabilizar. Y el software de la máquina también tiene que darles apoyo. Mientras más moderno el software, más automático es y menos posibilidad de errores hay. Yo sí he visto gente que todavía no tiene mucha experiencia y que hacen angiotomografías, introducen el medio de contraste que es automático, pero ponen malos tiempos. Y cuando ya hacen las tomas de la angiotomografía, ya el paciente, el contraste se ha pasado hacia las venas y ya no tienen una angiotomografía de la aorta que quería tener. ¿Sí? Se disipó en las venas y puede ser que algo le pueda ver a la vena cava que no interesa absolutamente para nada en el tratamiento de un aneurisma de aorta, salvo contadas excepciones. Y asimismo suele pasar con las angiotomografías de miembros inferiores, si los técnicos no tienen idea de los tiempos, y eso ojo que es de los técnicos, ¿no? Y de los radiólogos. Sí, pueden administrar 100 ml de contraste, que es bastante. Y de hecho estos pacientes, como suelen ser pacientes adultos mayores, fumadores, que tienen aterosclerosis por todos lados, muchos de ellos tienen ya problemas renales.
Entonces no es que podamos manejar, el técnico diga, me equivoqué, pasémosle otros 100 de contraste. No lo puede hacer. ¿Qué suele pasar ahí? Si es que es un paciente programado que tiene tiempo usted para hacerle porque es por consulta externa, solo vino a control, no tiene indicación quirúrgica, me refiero a un aneurisma de 4.2 centímetros de diámetro, no tiene indicación quirúrgica, puede irse a su casa, esperar unos 5 días y volverse a hacer la tomografía, no enseguida. Porque si usted manda 200 ml de contraste, le puede generar una insuficiencia renal aguda y ojalá se quedó como aguda, pero también le puede generar una insuficiencia renal crónica. Si es ya un paciente que tenía insuficiencia renal crónica en un estadio 3, por ejemplo, le puede agravar la insuficiencia y a veces es irreversible. Entonces, mucho cuidado con esto de los pedidos, ¿no? Es angiotomografía de aorta abdominal y ejes ilíacos, se suele pedir. Lo ideal es pedir una tomografía desde la aorta torácica, aorta abdominal y miembros inferiores, pero hay equipos que no lo pueden hacer por varias circunstancias. Obviamente equipos antiguos o no muy costosos, porque los equipos modernos lo puede hacer todo de una sola vez. Siempre hay que priorizar algo, porque lo distal, lo de los miembros inferiores de la rodilla para abajo, probablemente para este paciente no sea importante, lo que no es lo mismo para un paciente con pie diabético que estuvimos hablando hace rato. Para el paciente con pie diabético, refiriéndonos a la angiotomografía, me voy a salir un ratito, por favor, del tema del aneurisma de la aorta abdominal. La angiotomografía es importante, pero no es lo mejor para el paciente diabético porque las arterias tibiales son demasiado pequeñas y ya está demostrado que no es un buen estudio para las arterias tibiales, por ser muy pequeñas y por ser muy calcificadas. En este caso hay que hacer una angiografía. Una angiografía digital ya es un método invasivo, como hemos hablado, se inyecta directamente en la arteria el medio de contraste y va viendo por segmentos cómo está la circulación. En cambio, en angiotomografía se inyecta en la vena, ¿sí? A veces son hallazgos incidentales, muchos pacientes vienen de urología o de neumología porque estuvieron investigándoles alguna condición y les encontraron estos aneurismas. Fumadores a la cabeza de esta enfermedad. Como se afecta tanto la aorta, se daña tanto la aorta, la que recibe el mayor impacto del factor de riesgo termina siendo la aorta. Y a veces las arterias femorales, popliteas, tibiales no están tan afectadas o casi no están afectadas. ¿Sí? Entonces, para que tengan una idea, el aneurisma, ¿tienen más fotos de aneurismas? ¿Alguien tiene? El aneurisma puede estar, es un saco dilatado con sangre, ¿no es cierto? Que puede estar solo con sangre y estar una pared relativamente delgada. Sí, es una bolsita con sangre. Pero también puede ser que este aneurisma tenga trombos en la pared y tenga una luz más estrecha. Sí, entonces no todo el lumen del aneurisma del saco va a estar con contraste, sino la parte que está con trombo mural, obviamente no va a coger el contraste y se ve una irregularidad ahí. Si tiene trombo mural también es complicado porque a veces son trombos de fácil desprendimiento y pueden producir una embolia. Digamos, se rompe un trombo y se va a quedarse de acuerdo al tamaño, por ejemplo, en una arteria poplítea. No es tan común tampoco esto que pase. Los pacientes no hacen normalmente embolias cuando tienen aneurismas de la aorta abdominal, pero puede pasar. Sí, hay gente que hace aneurisma, hay gente que hace embolias y isquemias agudas, obviamente, por aneurismas de las arterias poplíteas, que también puede pasar en fumadores. O sea, cualquier arteria se puede hacer aneurismática, pero la principal es la aorta abdominal. Infrarrenal, ahí están el 80% de casos. Dentro de la aorta e ilíacas. Y el resto se divide entre las ilíacas, el 20%, y la aorta torácica. Y los periféricos, refiriéndonos a los femorales, son un poco más raros, pero de los periféricos, el más común es el aneurisma popliteo. Y iguales en adultos mayores que han fumado mucho. Y es fácil diagnosticar un aneurisma popliteo en el dato que ustedes les identifican a este grupo de pacientes que dijimos, ¿no? Fumadores, diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, y le palpa el pulso popliteo, se siente una arteria grande, una masa pulsátil. A veces tienen dolor, otras veces son asintomáticos. Pero bueno, me salí un poco del tema con esto de explicarles el aneurisma de la poplitea. Entonces, siga, por favor. Ya.
En cuanto si es que presenta un diámetro de 2,6 a 2,9, se le realiza este seguimiento cada 5 años, de 3 a 3,4 cada 3 años y de 3,5 a 4,4 cada 12 meses. Y si ya tiene de 4,5 a 5,4 ya es cada 6 meses el seguimiento. Ya, entonces ahí se ve la velocidad del crecimiento, ya. Si es que sigue del mismo tamaño, y ahí sí es como con tomografía. Sí, a veces se puede hacer si es que ya hace 2 o 3 seguimientos seguidos, controles seguidos, digamos, cada 6 meses, por ejemplo, y está del mismo tamaño, con tomografía, el siguiente ya le puede hacer con ecografía para no incurrir otra vez en uso de medio de contraste. Sí. Ya, sigamos. Bueno, entre los tratamientos encontramos primeramente el tratamiento endovascular. Listo. Antes del tratamiento, ¿quiénes tienen indicación de tratamiento? ¿A quiénes se les opera? ¿A quienes no se les opera? Esto va a hablar usted, ¿no es cierto? Tratamiento. Sí. O Wendy, no sé quién. Bueno, podría ser cuando ya el paciente desarrolla No, síntomas. podría ser. Bueno, es cuando el paciente desarrolla síntomas, cuando tiene este crecimiento mayor a 5 milímetros en 6 meses, también era en pacientes jóvenes, en mujeres que tengan estos aneurismas de 5 a 5,4 centímetros, ya que podrían beneficiarse cuando se les hace tempranamente las reparaciones. Bueno, pero no es lo más común. Cosas más comunes. ¿A quiénes les operamos? también a los que presentaban aneurismas fusiformes de más de 5,4 centímetros de diámetro. Que es lo mismo que ya dijimos. Sí. Bueno, en general es para los pacientes que tienen aneurismas de más de 4,5 de diámetro o que sean sintomáticos. Pero quienes tienen un ingreso urgente, si es que usted tiene obviamente un aneurisma roto, que ya dijimos, es urgente. Tiene que ingresar y resolver su transferirse a donde se resuelva. Y quienes tienen que ingresar al hospital, así estén bien, así el aneurisma no esté roto, así el paciente esté en buen estado general y ni siquiera haya sabido que tiene un aneurisma. Los pacientes cuyo aneurisma mide más de 10 centímetros tienen que ser operados desde los próximos 15 días desde que se diagnosticó el aneurisma, porque la posibilidad de ruptura es alta. Pero entonces todos los pacientes que están entre 7 a 10 se les da cierta prioridad. Los que están menos de 7 tienen una prioridad, digamos la tercera prioridad. Entonces, sí o sí, ingreso para todos los pacientes que tengan más de 5 centímetros de diámetro. ¿Listo? Ya. Y sobre todo si tienen más de 10, son de mucho más cuidado. Sus pacientes tienen que ser operados rápido, sea abierta, sea endovascular, sea la disponibilidad. Porque en las 10 es chévere, ¿no? Ver abierta, endovascular, ver la endovascular, lo bonito que es y todo. Pero en la vida real es poco práctico, ya va a decir por qué su compañera. Sigamos. Bueno, el tratamiento endovascular en sí consiste que vamos a introducir una endoprótesis, es decir, vamos a introducir un stent mediante una cánula en la vía femoral. Mediante esto vamos a poder localizar el aneurisma y colocamos las endoprótesis fijándolas a las paredes de la aorta. Aquí se requiere que la anatomía favorezca el sellado de la endoprótesis apropiadamente. Además, debemos de realizar una vigilancia, ya que nos permite comprobar dónde está localizada la prótesis, que ésta no haya variado y que todo siga de forma correcta. Entre las complicaciones que podría presentarse en este tratamiento endovascular es que podría darse endofugas o roturas que podrían hacer que el aneurisma aumente de tamaño. Pero también decía que se beneficia, ya que la estancia hospitalaria en comparación con la cirugía abierta va a ser de 6 días frente a 13 días que suele presentar la cirugía abierta. Ya. En cuanto al tratamiento quirúrgico abierto, bueno, se suele realizar igual con una exclusión de la aorta abdominal por interposición de una prótesis de Dacron impregnada en de proteína, lo que asegura una impermeabilidad absoluta. Y esta prótesis puede ser recta o bifurcada, dependiendo si es que hay o no existe el proceso aneurismático en las arterias ilíacas de las ramas. Igual dentro de las
complicaciones principales era que existe hemorragia y el perforación, lesiones en el duodeno, mencionaba. Eso. Listo, bueno, esa foto es bien clara, ¿no? La foto que está arriba donde se ve la prótesis, si ven, ¿no? Está conectado arriba a la aorta abdominal, está suturada todo el borde, toda la circunferencia y está anclado las patitas, cada una de las dos ramitas inferiores está en el ilíaca común. ¿Sí? Entonces, no se ven las arterias como tal, pero sí se ve claramente la prótesis. Ven una línea ahí negrita en la mitad, es para tener una referencia y no suturar de forma que se haga una espiral y se bloquee el paso de sangre. Entonces, hasta llegar a este punto el paciente habrá sangrado bastante porque normalmente atrás de ahí está abierta la pared del aneurisma, ¿no? No sé si ven en las fotos de abajo, ven que hay una como camisa que está abierta de esta forma. Esa es la pared del aneurisma. Y con esa misma pared, luego que ya se coloca la prótesis, se le cierra y se le da cierto recubrimiento para que deje de sangrar un poco, porque ese material protésico que ustedes ven ahí puede dar un poco de salida de líquido en todo el trayecto del aneurisma, en todo el trayecto, perdón, de la prótesis puede salir líquido, sangre en realidad, y puede producir hemorragia, entonces, y perderse grandes cantidades. Entonces, por ese antecedente es que se logra cerrar. Como dato interesante les cuento que cuando ustedes abren la pared del aneurisma hay pacientes que tienen un material como el acerrín, como una tierra media arenosa, media café, media marrón, media amarillenta. Sí, y es todos los productos de lo que es la aterosclerosis y la dilatación. Y también algunos de otros detritos. A veces son trombos murales que se van remodelando y todo. Pero normalmente este tipo de cirugía no es tan así, tan didáctica como ustedes ven en esa foto, ¿no? Esa es una foto realmente muy didáctica, una excelente separación. Seguramente ese paciente ya tiene perforado el intestino o el duodeno, o tal vez una lesión renal, tanto del riñón como de alguna de las arterias renales. Porque así de fácil la separación no es. O tal vez se separaron tan bien, pero tan bien, o era un paciente muy delgado. A veces cuando es un paciente muy delgado, probablemente lo llegue a ver así, pero no ni en los delgados. Al fondo se ve las estructuras, ¿sí? Y como ya dijo claramente usted con respecto a las complicaciones, la perforación del intestino. Se perfora el intestino, ustedes a veces no se dan cuenta. Y otras veces empieza a oler como que estuviéramos en cirugía general. Sí, se empieza ese olorcito de intestino perforado. Ya el olorcito que ustedes ya conocen. Y ya, cuando ya hay eso, el pronóstico es malísimo, porque esa es una prótesis y la prótesis infectada es un paciente muerto. O sea, ese paciente se va a morir en 2 años o en 1 mes, pero se muere porque se muere. O sea, es bien difícil esto, que vaya bien. A veces se retira la prótesis de una cirugía, se pone una nueva prótesis. Es un drama, es una catástrofe. Ya, si eso se infecta. Los pacientes no suelen durar generalmente más de unos 5 días. A veces duran hasta 1 mes, pero es de puro sufrimiento. Cirugía tras cirugía, se quedan con bolsas de Bogotá, se les cambia la prótesis. Es bien complicado. Y eso depende mucho de la separación. Hay varios ayudantes. Entonces, el ayudante que está separando la parte de los intestinos que dan al lado derecho, sí, más o menos a nivel del diafragma, obviamente no vamos a llegar hasta tan alto, ¿no? Si es que hacen mucha presión, si no utilizan una buena técnica, un buen separador, pueden lesionar en este lado el duodeno y en el otro lado el hígado, ¿sí? Y las otras lesiones que ya les dije. Entonces, otra causa de los sangrados, me estaba yendo a eso, es que cuando ustedes abren la pared de la aorta, miren, de la aorta, atrás de la aorta, atrás de donde está la prótesis, en esos gráficos, en la foto, están unas arterias que se llaman arterias lumbares que salen de la aorta. Y las arterias lumbares ingresan a las vértebras. Sí, y hay una del lado derecho, una del lado izquierdo, y ingresan al cuerpo vertebral. Entonces, de ahí viene un montón de reflujo de sangre.
Y esos puntos son bien difíciles de coger. Hay que coger puntos en X, en donde está el orificio de las arterias lumbares. Entonces se coge puntos en X. Pero a veces no se les identifica porque están metidas en esa pared muy, muy enferma de la aorta. Cuando usted hace la anastomosis proximal, la que está arriba, a veces es como suturar flan o suturar queso, tal cual, porque usted toma el punto y no se ancla. Esos pacientes también es bien complicado. Cuando tienen así muy, muy lábil la pared de la aorta, también termina falleciendo. Durante el transoperatorio, es decir, durante la cirugía, porque definitivamente no hay donde anclar y ya se va más arriba, se lesiona a veces, se lesiona el diafragma, toca hacer una prótesis más arriba. Uy, es un problema. Pero bueno, en tal caso, por eso es mejor detectar a tiempo y programar la cirugía. O sea, esto es mejor. Siempre la mortalidad es más baja cuando es cirugía programada, por lo que les dije del sangrado. Sí, sigamos. Bueno, ya ahí vamos a terminar, ya nos hemos pasado también. Eso, chicos. Ya, Doc, Entonces, listo. Gracias. Doc, le voy a llamar despuesito para preguntarle unas cositas, por favor. ya, chicos.